La ética marxista. El marxismo. El fundador de esta ética es Karl Marx. En un momento de la historia, la mitad del mundo vive bajo el socialismo real. A años de distancia, la crítica es que un sistema se debe tomar íntegramente, y no como se hizo en el bloque socialista. Éticamente eran socialistas y en lo práctico capitalistas. Una contradicción que se dirimió en la práctica. Error que vislumbró Marx y que trató de evitar Lenin. Algunos ponentes del marxismo son Vladimir Ilich Ulyanov, Mao Zedong, León Davidovich Brostein, Ernesto Guevara de la Serna, Fidel Castro Ruz, etc. ¿Quién era Karl Marx? Nació en Treveris, Prusia en 1818 y murió en 1883. Provenía de una familia burguesa de origen judío, convertida al protestantismo. Estudió en la Universidad de Bonn, Berlín y Jena. Derecho, Antropología, Historia y Filosofía. Se doctoró en Filosofía en 1841. Se casó con Jenny von Westphalen, cuyo padre influyó en la lectura de las ideas racionalistas y socialistas. Tuvo 6 hijos, de los cuales fallecieron 3. Vivió con penuria económica por la persecución política. Por sus ideas tuvo que salir de Alemania e irse a París. Fue expulsado de Francia y viajó a Bruselas. Después se instaló en Londres. Escribió el Manifiesto Comunista, El Capital, Crítica de la Filosofía del Derecho de Hegel, Manuscrito Económico y Filosófico de 1844, Tesis sobre Feuerbach, El 18 Brumario de Louis Bonaparte, etc. La filosofía de Marx, en conjunto con Engels, ha tenido un impacto en el orbe. Antes y ahora la humanidad se ha movido tras la acción materialista de una nueva sociedad, más justa e igualitaria. Las revoluciones contemporáneas fueron influidas por su legado: la Comuna de París, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, etc. Murió en Londres. Pensamiento marxista. 1. Su contenido es materialista. Este es el único principio. De esta manera, si se conocen sus leyes, es posible dominarla, pero se debe tomar en cuenta que la materia dialéctica va evolucionando. La miseria religiosa es por una parte la expresión de la miseria real y por otra, la protesta contra la miseria real. La religión es el suspiro de la criatura agobiada, el estado alma de un mundo desalmado, porque es el espíritu de los estados de alma carentes de espíritu. La religión es el opio del pueblo. 2. El hombre es el sujeto de esta materia, pero se lo trata como un objeto, se lo reduce a unas relaciones sociales. Según los medios o los modos de producción que posea, será la posición que ocupe en la sociedad. 3. Todo descansa en la economía, la ideología, la moral, la política, el derecho, etc. Entonces, lo que pensamos, la norma, la moral dependen de la posición social. Es una moral de clase de la burguesía. El hombre se encuentra dividido en 2 clases: los trabajadores y los no trabajadores. La historia del mundo es la historia de las luchas de clases. 5. El hombre está alienado y explotado. Esta alienación obliga al hombre a seguir indefinidamente en un círculo vicioso, al que no puede escapar y del cual debe liberarse. 6. La única manera de liberarse es mediante la revolución. La lucha de clases es extrema y el sistema opera con violencia, y ante esta violencia se contrapone la violencia revolucionaria o de los trabajadores. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La burguesía no solo forja su propia destrucción, sino también a su propio sepulturero, el proletariado. Para nosotros, el comunismo no es un estado que debe implantarse, un ideal al que hay que sujetar la realidad. Nosotros llamamos comunismo al movimiento real que anula y supera el estado de cosas actual. 8. Para llegar al sistema comunista debe haber una dictadura del proletariado. El proletariado solo necesita el Estado temporalmente. Nosotros no discrepamos en modo alguno con los anarquistas en cuanto al problema de la abolición del Estado como meta final. Lo que afirmamos es que para alcanzar esta meta es necesario el empleo intemporal de las armas, de los medios del poder del Estado para emplearlos contra los explotadores. Para destruir las clases es necesaria la dictadura temporal de la clase oprimida.
El Estado es un órgano de dominación de clases, un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando la lucha de clases. La nueva sociedad a crear no tiene clases sociales, se basa en el trabajo, busca la igualdad de las personas, tiene una sola moral, se basa en las personas y no en el dinero, etc. Cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo y con ella la oposición entre trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorros llenos los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en sus banderas, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Junto con Marx hay un hombre que se llama Friedrich Engels, que es el que compañero, el escritor, ¿cierto? Que acompaña y que crea también este sistema, el sistema marxista. ¿Qué fue este hombre? Engels. Nació en Barmen, Elberfeld, en Prusia en 1820 y murió en 1895, perdón. Fue empresario, escritor y filósofo. Estudió en la Universidad de Berlín. Participó en la Revolución Alemana del 1848 a 1850. Fue secretario de la Primera Internacional Obrera. Junto con Marx escribió algunas obras. Por ejemplo, La situación de la clase obrera en Inglaterra, La Sagrada Familia, La ideología alemana, el Manifiesto Comunista, El Capital, Socialismo utópico y socialismo científico, el origen otra vez de la familia, la propiedad privada y el Estado, etc. Murió en Londres. Lenin, como un epitafio su obra dirá: Memoria eterna a Federico Engels, gran luchador y maestro del proletariado. A continuación, un escrito de Marx con Engels, el Manifiesto Comunista. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Contra el fantasma se han conjurado en una santa jauría todas las potencias de la vieja Europa, el Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. ¿Hay un solo partido de la oposición a quien el gobierno no califique de comunista? ¿Hay un solo partido de la oposición que no lanza el rostro de la oposición más progresista, lo mismo que a su enemigo reaccionario la acusación estigmatizante de comunista? De este hecho se desprenden dos consecuencias. La primera, que el comunismo ya se haya reconocido como un poder por todas las potencias europeas. La segunda, que ya es hora de que los comunistas expresen a la luz del día y ante el mundo entero sus ideas, sus tendencias, sus aspiraciones, saliendo hacia el paso de la leyenda del fantasma comunista, con un manifiesto de su partido. Burgueses y proletarios. Hasta nuestros días, la historia de la humanidad ha sido una historia de la lucha de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, señores feudales y siervos de la gleba, maestros y oficiales, en una palabra, opresores y oprimidos, siempre frente a frente, enfrentados en una lucha ininterrumpida, unas veces encubierta y otras franca y directa, en una lucha que conduce siempre a la transformación revolucionaria de la sociedad o al exterminio de ambas clases beligerantes. Desde el principio de la historia, nos encontramos siempre la sociedad dividida en estamentos, dentro de cada uno de los cuales hay a su vez una nueva jerarquía social: los equites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media eran los señores feudales, los vasallos, los maestros, los oficiales de los gremios, los siervos de la gleba, y dentro de cada una de estas clases nos encontramos también con matices internos. La moderna sociedad burguesa, que ha surgido de la ruina de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sustituir a la antigua. Nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado este antagonismo de clase. Hoy, y cada vez más abiertamente, toda la sociedad tiende a separarse en dos grandes grupos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la burguesía y el proletariado.
Otro escrito, de Karl Marx, glosa marginal al programa del Partido Obrero Alemán. Pero unos individuos son superiores física e intelectualmente a otros y rinden, pues, en el mismo tiempo más trabajo o pueden trabajar más tiempo. Y el trabajo, para servir de medida, tiene que determinarse en cuanto a duración o intensidad. De otro modo deja de ser una medida. Este derecho igual es un derecho desigual para trabajo desigual. No reconoce ninguna distinción de clase, porque aquí cada individuo no es más que un trabajador como los demás, pero reconoce tácitamente, como otros tantos privilegios naturales, las desiguales aptitudes individuales de los trabajadores y por consiguiente la desigual capacidad de rendimiento. En el fondo es, por tanto, como todo derecho, el derecho de la desigualdad. El derecho solo puede consistir por naturaleza en la aplicación de una medida igual, pero los individuos desiguales, y no serían distintos individuos si no fuesen desiguales, solo pueden medirse por la misma medida siempre, y cuando se les coloque bajo un mismo punto de vista y se les mire solamente en un aspecto determinado. Por ejemplo, en el caso dado, solo en cuanto a obreros, y no se vea en ellos ninguna otra cosa, es decir, se prescinde de todo lo demás. Prosigamos. Un obrero está casado y otro no. Uno tiene más hijos que otro, etcétera, etcétera. A igual trabajo, y por consiguiente, igual participación en el fondo social de consumo, uno obtiene de hecho más que otro, uno es más rico que otro, etc. Para evitar todos estos inconvenientes, el derecho no tendría que ser igual, sino desigual. Pero estos defectos son inevitables en la primera fase de la sociedad comunista. Y tal y como brota de la sociedad capitalista después de un largo y doloroso alumbramiento, el derecho no puede ser nunca superior a la estructura económica ni al desarrollo cultural de la sociedad por ella condicionado. En una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la subordinación esclavizadora de los individuos a la división del trabajo y con ella el contraste entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, cuando el trabajo no sea solamente un medio de vida, sino la primera necesidad vital, cuando el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro llenos los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués, y la sociedad podrá escribir en sus banderas, de cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades. Algo que debería saber sobre el marxismo. Es una ideología que propone la teoría y la práctica a la vez, la praxis. En base a esto, quizás cerca del 99% de los que dicen llamarse marxistas o comunistas, estrictamente no lo son. Tanto el marxismo como el anarquismo tienen un fin, que es el comunismo. El primero con la actitud del proletariado, el segundo con la confianza en que los enemigos, una vez derrotados, no harán nada. Económicamente, el marxismo nunca plantea una forma económica de dirigir el mundo, como la ha endilgado el centralismo económico, sino que, como sabemos, la economía en sí sirve para cualquier régimen. En el caso de la última crisis, donde los estados han hecho esto sin ser comunistas, por ejemplo, como Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea. El marxismo plantea hacer una revolución de masas, no para que todos sean iguales, sino para que tengan lo mínimo para pensar. El fin de ello es llegar a una sociedad donde cada individualidad sea la que haga todo, como lo dejó claramente escrito el poeta Oscar Wilde en El alma del hombre bajo el socialismo. Para Marx y Engels, todas las personas que compartían los postulados básicos de un mundo mejor, de igualdad, solidaridad y felicidad para los trabajadores eran comunistas. Pues son las ideas de esta clase. Las revoluciones, el paso definitivo al cambio de la sociedad, necesariamente debe tener un carácter violento, no porque el pueblo lo quiere, sino porque los que están en el poder no quieren perder sus privilegios. Para echarlos, se debe actuar violentamente para provocar el daño menos posible. Ejercicio. 1. ¿Por qué nace la ética marxista? 2. ¿De qué trata la ética marxista? 3. ¿A quién está dirigido el manifiesto comunista? 4. ¿Qué significa de cada cual según sus capacidades? ¿A cada cual según sus necesidades?